Amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar. Dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ciencia es conocimiento. Y el 23 dice, volveos a mi reprensión, y aquí que yo derramaré de mi espíritu y les haré saber mis palabras. Mire lo que el proverbista está diciendo. El proverbista nos enseña por qué la persona se conforma, porque muchas personas viven una vida común, una rutina, una vida simple. Porque el proverbista dice, escuche bien, dice, ve, porque hasta cuándo, dice, ve, aborrecerán la ciencia. O sea que cuando una persona que no tiene conocimiento ya no quiere crecer. Usted va a ver un abogado, un profesor nomás, amén, puede tener una profesión hasta donde estudió porque no tiene más conocimiento. Por eso una persona profesional, entre más conocimiento tiene, es más grande, amén, gloria sea al Señor, el nivel de su carrera o de lo que él puede desempeñar. ¿Por qué? Y aquí el proverbista dice, vuélvanse a mi reprensión. Y dice, ve, ¿hasta cuándo van a aborrecer la ciencia, el conocimiento? Pero él dice, vuélvanse a mí y yo voy a derramar mi espíritu. Y dice, ve, y les hago saber mis palabras. Lo que la simpleza no me puede dar. Cuando yo voy donde Dios, Dios me comienza a revelar el propósito que tiene para mi vida. Dios me comienza a enseñar. Pero Dios dice que cuando nos volvemos a Él, Él derrama su espíritu. Su espíritu nos comienza a enseñar. Porque en cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios. Todos los que estamos aquí, desde más pequeño hasta más grande, no somos un error, no somos casualidad, somos un propósito de Dios por la cual hoy estamos aquí. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ya Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí. El propósito de Dios ya fue creado, según Jeremías 1. El propósito de Dios ya fue creado desde antes de la fundación del mundo, para que camináramos en ello. El propósito de Dios nos toca descubrirlo. El propósito ya fue creado, a usted le toca descubrirlo para caminar en él. ¿Sabe por qué? Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo. No dice que voy a tener. No, ya está. Entonces, ¿qué le queda a usted como cristiano? Descubrirlo para caminar en él. Por eso la Biblia dice en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. Ya hay un propósito. Mire, todos los que estamos aquí, el propósito ya fue creado. Cuando Dios llamó a Jeremías, le dijo, Jeremías, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes, o sea que antes de que Jeremías naciera, ya estaban las obras. Tú le vas a profetizar a este rey, tú le vas a profetizar a este otro. Ya Jeremías tenía que alinearse al propósito que Dios tenía para él. Pero el proverbista está hablando que una persona simple puede tener un propósito, un llamado, pero vive en la misma vida simple. Por eso él dice, ¿hasta cuándo? Dice, van a amar la simpleza. Dios dice, si se vuelven a mí, yo les voy a dar conocimiento, les voy a hacer conocer mi propósito. Entonces Dios quiere que nosotros nos volvamos, nos vengamos, a mi amado hermano, nos volvamos nuevamente. Gloria sea al Señor. Todos los hombres en la Biblia que tuvieron un encuentro con Dios, que el Espíritu Santo, que la unción del Espíritu Santo los tocó, no fueron los mismos. Todos los hombres, comenzando desde Abraham, en Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Por alguna razón la Biblia no enseña de qué manera Dios le habló a Abraham, si fue en visiones o voz audible, pero sí sabemos que Dios le habló a Abraham. Abraham estaba cómodo en su tierra, él estaba tranquilo. De pronto escucha que le dicen, muévete, sal de tu tierra. No sabemos de qué manera, pero lo que sí sabemos, que Abraham, la vida de Abraham cambió cuando tuvo un encuentro, una experiencia con Dios. Luego vemos a Isaac teniendo una experiencia con Dios en Egipto, cuando él quiere descender a Egipto. Y Dios le dice, no te desciendas a Egipto, sino quédate ahí, en la tierra que estás, porque yo ahí te voy a bendecir. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con esto? Que cada persona en la Biblia tuvo una experiencia personal con Dios. Isaac no vivió de la experiencia que le contaba Abraham, él tuvo su propia experiencia. Hoy en este tiempo, mi amado hermano, muchas veces nosotros estamos en la iglesia, pero no hemos tenido una experiencia con Dios. El hecho de que estemos en la casa de Dios, eso es bueno, pero eso no me garantiza de que yo he sido marcado por una experiencia personal con Dios. Abraham fue marcado por una experiencia por Dios. Isaac fue marcado por una experiencia con Dios. Jacob tuvo su propia experiencia en Betel. O sea, cada persona tuvo su propia experiencia. ¿Y sabe qué pasó? Nunca volvieron a ser los mismos, porque fueron marcados. A veces nosotros venimos a la iglesia por una rutina, pero en realidad, como Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen.
Cuando Pablo llegó, amén, gloria sea al Señor, a aquella ciudad de Atenas, dice la Biblia que adoraban al Dios no conocido. Ellos adoraban a un Dios, pero no sabían. Entonces muchas veces nosotros venimos a la iglesia, pero en realidad no sabemos al Dios que adoramos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una experiencia personal con Dios. Cuando una persona tiene una experiencia, cuando el Espíritu Santo, cuando la unción de Dios lo tocó, lo llenó, nunca volvió a ser el mismo. Usted lo puede ver a través de la palabra. Isaac, Jacob, cada uno de ellos no vivió de la experiencia que le contaba papá. Isaac tuvo su propia experiencia. Tuvo la experiencia que tuvo Abraham. Tuvo la experiencia que tuvo Jacob. Cada uno de ellos, de generación a generación, iban teniendo una experiencia personal. José tuvo su propia experiencia con Dios. Él soñaba. Cada uno de ellos tenían su propia experiencia. Ahora, muchas veces nosotros, la razón por la cual estamos estancados, vivimos una vida simple, ¿sabe por qué es? Porque no hemos tenido una experiencia con Dios. No hemos tenido una experiencia en realidad, conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios para su vida? Nunca olvido cuando yo vine, gloria a Dios, cuando yo vine a los caminos de Dios. Esa experiencia tan linda que yo tuve, que me marcó. Yo pasé como 3 meses ido en esa experiencia. Digo yo esto nunca lo había experimentado. Me consumí tantas drogas, pero ninguna de las drogas que consumí había sentido esa paz tan linda. Una experiencia que va más profundo que el abrazo de un amigo, que el abrazo de papá, que el abrazo de mamá. Mire, la presencia de Dios es tan linda que sobrepasa la felicidad de un carro, de una casa, de un abrazo de su mejor amigo. Sobrepasa. Y eso me marcó. ¿Por qué? Porque entendí que no solo vengo a la iglesia a adorar a un Dios que no sé. No, yo sé al Dios que adoro. Yo sé que es un Dios, mi amado hermano, que quiere tocarnos, que quiere que nosotros le conozcamos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios que Él quiere que nosotros constantemente lo conozcamos, amado hermano. Mire, si hay algo que Dios quiere, es que su pueblo le conozca. Cada uno de nosotros le conozcamos, mi amado hermano. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Apacentando ovejas. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en Moisés. Pero Moisés se había vuelto un hombre común. De lo que está diciendo aquí Proverbios, un hombre simple, que vivió una vida común. Ok, trabajo, tengo mi esposa y estoy cómodo. Así estaba Moisés cuando huyó de Egipto y en la tierra de Madián. Estaba cómodo, estaba tranquilo. Estaba, amén, tranquilo allá, viviendo en una rutina. Y Dios tenía un gran llamado con él, pero él tranquilo. Apaciento ovejas, tengo mi familia y tranquilo. Porque hay gente que piensa que por tener un trabajo, por tener familia, piensa que están en el propósito. Ese es un deber. El hombre tiene que trabajar. El hombre dice en la Biblia que tiene que casarse, pero eso no es el propósito. Por eso usted va a ver que gente dice: oh, mira mi empresa, aquí está mi propósito. Ese es tu deber, pero eso no es tu propósito. Moisés vivía pastoreando ovejas y ese no era el propósito de Moisés. Moisés tenía hijos y ese no era el propósito. Era parte, pero no era el propósito de Dios en la vida de Moisés. Entonces hay personas, le están llamando propósito de Dios a lo que es un deber. Entonces hay personas, dicen: ay, por eso yo aquí me va bien. Y ellos están enfocados ahí porque ellos piensan que ese es el propósito. Como estaba Moisés. Moisés, dice la Biblia, que apacentaba las ovejas de su padre, de Jetro, perdón, apacentándola. Estaba desenfocado del propósito de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Que dice la Biblia que Moisés, aunque él no estaba enfocado en el propósito de Dios, estaba sirviendo. Aunque él estaba en el propósito incorrecto, él estaba sirviendo, cuidando ovejas. Y las ovejas no eran de él. ¿Sabe quién eran? Eran de su suegro. La Biblia dice que Moisés, dice la Biblia, atravesando el desierto, llevó las ovejas y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Moisés era un hombre fiel. ¿Sabe por qué? Porque lo que a Moisés lo hace llegar al monte de Dios es porque él cuidaba las ovejas. Él quería darle buen pasto. Él amaba tanto lo que no era de él. Y Dios lo veía. Dios observaba cómo Moisés cuidaba lo que no era de él. Y Dios entendía: si yo llamo a Moisés, va a ser fiel como lo es con Jetro, su suegro. Por eso Dios anda buscando gente que sea fiel. Algo que Dios le gustó de Moisés fue esto: que aunque Moisés no estaba enfocado en el propósito correcto, pero estaba enfocado en lo que hacía. Moisés amaba lo que hacía para Jetro. Moisés estaba enfocado. Moisés estaba sirviendo. Y Dios dijo: si llamo a Moisés, se va a enfocar como lo hace para su suegro. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le gusta gente que esté dispuesta a servir. Como Moisés, que aunque Moisés estaba en el lugar incorrecto, pero era fiel. Y eso es lo que Dios quiere. Gente fiel, gente que se enfoque. Porque mira, hay gente como Moisés que están enfocados y son fieles. Dios dice: si yo llamo a este, se va a enfocar. 3 cosas le gustaron a Dios de Moisés: el enfoque, amaba lo que hacía, estaba sirviendo, estaba, mire,
enfocado, pastoreando ovejas. Le tocó atravesar el desierto por servir, por mantener aquellas ovejas gorditas para su suegro, porque su suegro le había dado una hija. Él era fiel y a Dios le gustó eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es fiel a Dios le agrada. Cuando usted es fiel a Dios, le encanta una persona que sea fiel. La Biblia dice que por Moisés, escuche bien, por Moisés amar y ser fiel con lo que su suegro le había dado, le tocó atravesar un desierto por estar sirviendo. Cuando nosotros somos fieles con lo que Dios nos dio, a veces vamos a atravesar desiertos. A veces, gloria sea al Señor, vamos a atravesar dificultades. Moisés, el estar sirviendo, lo llevó a atravesar desiertos. Cuando nosotros somos fieles para Dios, a veces van a venir desiertos. A veces van a venir temporadas donde no nos esperamos. Por serle fiel a Dios, Moisés, dice la Biblia, atravesó este desierto. Y en el desierto, su vida, cuando llegó al monte Oreb, la vida de Moisés nunca fue la misma. Si usted medita la palabra, se dará cuenta que la vida de Moisés no fue la misma. Moisés llegó hasta el monte Oreb, porque la mentalidad de Moisés es: voy a llevar las ovejas donde hay pasto verde, al monte. Pero él no sabía que ahí se le iba a aparecer Dios. Es que mire, lo que Moisés va buscando es pasto para las ovejas. Él no sabe que ahí se le va a aparecer Dios, porque como él es fiel, dice: no, estas ovejas tengo que cuidarlas. No es mía, pero soy fiel con lo que no es mío. Lo voy a cuidar. ¿Por qué? Porque lo que Dios le iba a dar a Moisés no era de él, era de Dios. Lo que Dios a usted le ha dado no es suyo, es de Dios. Por eso a Dios le gustó cómo Moisés amaba lo que no era de él, porque dijo: si yo le doy lo que yo tengo para él, así como él es fiel a su suegro, va a ser fiel con lo mío. Se va a preocupar. Moisés se preocupó por las ovejas, que estuvo dispuesto a atravesar el desierto para que las ovejas tuvieran buen pasto. Esa es la mentalidad. Pero en ese monte, dice la Biblia, que se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego. La vida de Moisés, él nunca pensó que ese día, al final de su desierto, se iba a encontrar con Dios. Hay desiertos que estamos atravesando, que son los medios que Dios está usando para que tú te encuentres con Él. A veces hay desiertos que Dios permite, que son los medios que Dios usa para que nosotros le conozcamos, para que nosotros nos enfoquemos y lleguemos al propósito que Él tiene para nosotros. Moisés estaba, gloria sea al Señor, enfocado en lo de Él, en las ovejas, pero se le olvidaba que había un propósito. Mire, Dios a Moisés lo había librado muchas veces de la muerte. Todos sabemos cuando Faraón dio un edicto de matar a todos los niños. Después, donde no pudo, donde las parteras no le cumplían, dijo: tírenlos al río. Y la mamá lo tiró, pero lo único que en una canastita. Su mamá fue inteligente. Todas lo tiraban, pero los tiraban sin nada. Ella no. Ella hizo una canasta y lo metió. ¿Sabe por qué? Porque ella percibía como que en Moisés había algo. Ella sabía que en Moisés había un propósito. ¿Y sabe qué pasó? Que lo tiró, dice la Biblia, jugaron de la hija de Faraón. Y la hija de Faraón dijo: búsquense a alguien. Y volvió donde la misma madre de vuelta. Ella lo cuidó. ¿Por qué? Porque su madre era inteligente. Las demás tiraban a sus hijos, pero los tiraban así, se hundían y se ahogaban. Ella no, ella dijo: no, lo voy a tirar, voy a obedecer, pero lo voy a meter en una canastita para que no se me ahogue. Entonces Dios a Moisés, escuche bien, Dios a Moisés lo había librado muchas veces de la muerte. Lo había librado de que Faraón lo matara cuando mató a aquel egipcio. Ahora vemos un Moisés cómodo en Madián, pastoreando ovejas, viviendo una vida común, y se había convertido, como dice Proverbios, en un hombre simple. ¿Hasta cuándo simple? Dice: amaré la simpleza. Moisés, aunque Dios tenía un llamado con él, se había hecho un hombre común, un hombre normal. Me levanto, voy a trabajar y ya, no pasa nada. Así se había convertido Moisés cuando Dios lo había salvado de muchas y la vida de él era contraria. A veces nosotros, Dios nos ha librado de muchas cosas, pero ¿sabe cómo estamos nosotros? Enfocados en lo de nosotros. No valoramos lo que Dios ha hecho. Moisés, Dios lo había librado de muchas veces, pero él estaba enfocado en lo de él. Dios había invertido mucho en Moisés, pero Moisés está enfocado en lo de él. Él no le interesa lo de Dios. Así muchas veces nosotros, Dios ha invertido tantas cosas. Dios nos ha librado de accidentes, de peligro, de todo tipo de cosas. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros estamos cómodos, como Moisés, que aunque Dios nos ha librado, nuestra vida es contraria. Nuestra vida no nos interesa a Dios, no nos interesa el propósito de Dios. Cuando ya Dios nos libró de la muerte, Dios había invertido mucho en Moisés, pero Moisés estaba tranquilo. Moisés no valoraba, pero ¿sabes qué? Hasta ese día que llegó al monte Oreb, donde la vida de Moisés fue cambiada. Moisés nunca volvió con las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque fue marcado por una experiencia con Dios, una experiencia personal, que Moisés entendió que por mucho tiempo había estado en el lugar incorrecto. De ahí para allá Dios le dice:
Moisés, ahora preséntate a Faraón. Donde saliste huyendo, donde te quisieron matar, ahora preséntate. Moisés ahora tenía que enfrentarse. Moisés estaba viviendo una vida cómoda, tranquila, pero ¿sabe qué? Estaba vacío. Así muchas veces nosotros vivimos una vida, amén, cómoda, tranquila, pero ¿cómo estamos? Vacíos. No se ve nada de Dios en nosotros. Ahora Moisés va donde Faraón, pero va por dentro lleno de Dios. Es mejor una vida de desafío, pero con Dios, que una vida cómoda, vacía. Así hay gente que su vida está cómoda. Es un hombre simple, un hombre común, pero por dentro está con ganas de quitarse la vida. Por dentro se siente vacío. Como dice Génesis 1, cuando estaba la tierra desordenada, estaba vacía. Así hay muchas personas que usted mira que están ahí, pero están vacíos. Como Génesis, en el principio de la creación, que la tierra había en tinieblas, estaba vacía. Así hay mucha gente. ¿Por qué usted cree que mucha gente consume droga? Porque hay un vacío. Y el vacío que hay lo quieren llenar con una cerveza. Porque mira, hay gente que aunque está vacía, pero no lo quiere dar a conocer. Por eso usted va a ver que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice, ve, habían tinieblas. La pregunta es, ¿donde hay oscuridad, usted puede ver algo que está vacío? No. Por eso lo primero que hace Dios es que pone la luz y descubre el vacío. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo te descubre cómo tú estás y te hace entender que lo necesitas. Porque hay gente que quiere ocultar su vacío. Hay gente que dice, no hermano, yo no necesito a Dios. Pero a la hora, dentro de ellos hay un vacío. Lo que pasa es que lo cubren con algo. Lo cubren con una cerveza, lo cubren con un pase de droga, lo cubren yendo a una discoteca. Pero cuando vienes a la luz te descubre. Dios te hace ver tu condición, que estás vacío, que lo necesitas para luego llenarte, para luego ordenarte, para luego, mi amado hermano, decir, sea la luz. Dice la Biblia que la tierra estaba en un desorden. Dios la comenzó a llenar. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Descubrió el vacío que había en ella, poniendo la luz. Cuando venimos a Cristo, la Biblia dice, el que viene a la luz, dice la Biblia, sus obras le son manifiestas. Cuando venimos a la luz, nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Nos damos cuenta que hay un vacío. Nos damos cuenta que aunque muchas veces reímos por dentro, nos estamos muriendo. Nos damos cuenta, y mire, por eso muchas veces hay gente que se ríe y usted dice, esta persona es feliz, esta persona está aquí, pero en realidad no. Cuando llega a su cuarto, está con ganas de quitarse la vida. Ya no quiere vivir. La pregunta es ¿por qué? Porque hay un vacío. Pero ese vacío se oculta. Pero cuando Dios llega, su palabra te descubriña tu corazón. Y Dios te dice, me necesitas, quiero llenar ese vacío. Mire, Dios quiere llenar. Porque le voy a decir algo, a veces hasta personas que vienen a la iglesia están vacías. ¿Por qué? Porque el hecho que estemos sentados en una silla no es la evidencia de que yo estoy lleno de Dios por mi corazón. Hay gente que aún viniendo a la iglesia está vacío. Se siente seco, como ese árbol que ya está a punto de morirse, como ese árbol que ya no se le ve vida, como ese árbol cuando viene el frío que toda la hoja la vuela y uno dice, pero ya no se le ve vida. Pero cuando vuelve de vuelta, mi amado hermano, como dice Job, que cuando el agua vuelve, ese árbol seco vuelve a reverdecer. Eso es lo que hace Dios en la vida del hombre. Cuando Cristo llega, te vuelve a llenar el vacío, te vuelve a hacer reverdecer, te vuelve a darle propósito a tu vida. Porque hay gente que está vacía por dentro y necesitas que Dios te llene. Necesitas que Dios llene ese vacío que hay en tu corazón, ese vacío que solamente Dios lo puede llenar. El vacío del hombre, mi amado hermano, el vacío del hombre es tan grande que no lo puede llenar carro, dinero, nada. En un dado momento yo estaba juntando unos pocos dólares y me había descuidado. Mi amado hermano, me sentía tan vacío. Yo no sé cómo hay gente que hace tanto dinero y se descuida de Dios y no siente nada. No entiendo. Pero entiendo que con cada persona Dios tiene un trato diferente. Hay personas que si descuidan su vida espiritual dejan todo, no, déjame llenarme de Dios. Pero hay personas que no. Hay personas que están vacíos y es normal, se vuelven simples, comunes, como cualquiera, no le afecta. Y yo en un dado momento ajunté unos pocos dólares y me estaba descuidando. ¿Sabe cómo me sentía yo? Vacío. Y yo digo, espérate, ¿cómo es que tengo dinero en el banco? ¿Cómo es que ando dinero? ¿Y cómo es que no me llena? Y yo me preguntaba eso. Y ahí me doy cuenta que el vacío del alma solamente Dios lo puede llenar. Solamente Dios. El vacío del alma es tan grande. Escuche bien, ¿cómo es posible? Yo me daba cuenta que hace poco una muchacha se tiró de un piso. Una muchacha con una buena profesión. Y digo yo, ¿cómo es que alguien se mata así? Eso da a entender que hay un vacío en lo profundo del alma. El vacío del alma es tan terrible, mi amado hermano, que nada lo puede llenar. Mire, usted no puede ver un gran carro, una gran casa.
Mire, yo una de las personas que soy, que yo lo material, yo no soy codicioso para lo material. Yo puedo ver el mejor carro de alguien, yo no codicio eso, porque entiendo que eso no me llena. Gloria a Dios por aquel que lo tiene, pero yo puedo ver el dinero. Mire, yo no soy codicioso ni para el dinero, ni para el carro, ni para casa. Yo eso no codicio nada. Porque cuando usted entra a la realidad y se da cuenta que nada de eso lo puede llenar, usted dice: Señor, eso no me llena. Por eso, si Dios te la da, gloria a Dios, pero eso no lo llena, amado hermano. Yo lo experimenté por experiencia personal. Tenía un poco de dinero, digo yo, pero vacío. Así hay personas que tienen lo que tienen. Esta joven, ¿cómo se tiró de ese piso? Tiene dinero, no le hace falta nada humanamente y económicamente. Pero ¿qué pasó? Había un vacío. Porque el vacío en lo profundo, allá no llega el abrazo de tu amigo, allá no llega el dinero, allá no llega tu casa, tu carro, no llega. ¿Sabe quién llega allá? El Espíritu Santo. Cuando Él te abraza desde adentro hacia afuera. Lo material te quiere llenar de afuera para adentro, pero Él te llena de aquí para afuera. Por eso Jesús dijo: de su interior correrán ríos de aguas vivas. Por eso el salmista David decía, en el Salmo 62 decía: ve, alma, solo en Dios descansa. ¿Por qué? Porque a veces uno solo en Dios reposa, decía, porque a veces uno quiere reposar en otras cosas. Y a veces uno como que, dice, reposa en el dinero, reposa en la casa, en el carro. Y David, que era un rey, él no dice: ve, alma, reposa en la fama que tiene, reposa en el poder, en el reinado. No, ¿por qué? Porque David entendía que él podía tener todo el poder de ser rey, pero el vacío del alma nada lo podía llenar. Por eso él dice alma, y él como que le habla a su alma, porque a veces el alma de uno quiere buscar la felicidad de algo que no hay. A veces uno, mira, a veces todo nos pasa, a veces uno se engaña a uno mismo. Uno dice: uno es bien feliz con algo, cuando menos acuerde, uno dice: pero espérate, no soy feliz. Pero eso ¿sabe quién entiende eso? El que tiene un llamado y el que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Una persona que nunca ha experimentado eso dice: pero ¿será verdad? Es verdad. Sin la presencia de Dios no está vacío. Sin la presencia de Dios, amado hermano, mire, sin la presencia de Dios todo lo que uno tiene no sirve. Bueno, estoy hablando para alguien que verdaderamente ha experimentado el Espíritu Santo. Alguien que ha experimentado la presencia de Dios, y ya cuando ya deja de sentirlo, todo lo que te dice: no, yo no quiero, no tiene sentido. Es que, ¿de qué sirve? Dice uno. Porque solamente la presencia de Dios a uno lo puede llenar, amado hermano. Solamente la presencia del Espíritu Santo lo puede llenar. Y a veces nosotros nos convertimos en estas personas simples que dice: gloria sea al Señor, que dice Proverbio, dice: ¿hasta cuándo simple amaré la simpleza? Todos los hombres de Dios, cuando Dios los llamó, la vida de ellos nunca volvió a ser la misma. Cuando la unción llegó a la vida de Eliseo, en Reyes 19:19, la Biblia dice que Eliseo nunca volvió a ser el mismo. ¿Cuál era la vida simple de Eliseo? Eliseo se había convertido en un hombre simple, arando con bueyes, invirtiéndole tiempo a otras cosas. Pero ese día, cuando la unción de Dios le cayó a través del manto de Elías, Eliseo nunca volvió a ser el mismo. Eliseo entendió que había un llamado en él, que había un propósito en él. Mi amado hermano, estos hombres se dieron cuenta. Lo único que los cambió fue una experiencia. Fue cuando llegó el Espíritu Santo en él. Cuando llegó el Espíritu Santo a la vida de Eliseo, él cambió. Nunca volvió a ser el mismo, mi amado hermano. Eliseo era un hombre común y corriente, arando con bueyes como cualquier hombre normal. Pero en ese día que Elías pasó, su vida le cambió. Jehú era otro. En Segunda de Reyes 9, ¿qué estaba haciendo Jehú? Sentado allá con unos hablando a ver qué cosa. Y de pronto le dice Eliseo, un profeta: ¿sabes qué? Ve y úngeme a Jehú. Derrama la redoma de aceite en su cabeza, mételo a su cámara secreta, haz que se levante. Jehú estaba cómodo. Jehú estaba como un hombre común y corriente, tranquilo, hablando entre ellos. Y llegó el profeta, le dijo: Jehú, tengo una palabra para ti. Lo llevó a la cámara secreta, y en el secreto dice la Biblia que le derramó el bote de aceite y le dijo: Dios te ha ungido por rey. La Biblia dice que cuando Jehú se levantó de la recámara, los demás le preguntaban: ¿pero qué te pasó? ¿Qué vino a hacer este profeta loco? Así dice la palabra, y usted lo busca. Y le dice: no, le dice: dime qué te dijo. Dice Jehová que voy a ser rey. La Biblia dice que en ese momento la vida de Jehú cambió. Él ya no fue a ser un hombre simple. Dice la Biblia que inmediatamente pusieron los mantos sobre un trono y dijeron: viva Jehú, es rey. ¿Sabe por qué? Porque su vida ya no fue la misma. Su vida ya no fue una vida común, una vida simple. Él vivía tranquilo como cualquier hombre común. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando le derramaron el aceite en la cabeza, él ya no volvió a ser el mismo. Entendió que había vivido una vida simple, común, y que ahora hay un llamado, que ahora Dios lo estaba llamando a través de este profeta. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, mi amado hermano, que hay un propósito de Dios para nosotros, que no somos llamados a estar todo el tiempo
sentado en una silla. Porque a veces hay personas que ya Dios los llamó. Hay gente que vivía en una vida en el espíritu y ahora vive en una vida común. Como Jonás, cuando Dios le habla a Jonás, le dice: ve, predícale a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Todo lo contrario. Se fue para Tarsis, tenía dinero ahorradito, dice que pagó su pasaje y se fue. ¿Y qué dice la Biblia? Que allá Dios levantó una gran tempestad. ¿Por qué? Porque Jonás no era un hombre común, no era un hombre simple. Dios tenía un llamado. Y aquellos hombres allá estaban luchando como contra aquella nave y no sabían qué era la razón porque estaba Jonás. Ellos querían luchar, detener aquella nave y no podían. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en la vida de Jonás. ¿Sabe qué pasó? ¿Hasta cuándo se calmó? Hasta cuando lanzaron a Jonás. Y así hay tormentas y tempestades en la vida de nosotros que no se calman. ¿Saben por qué? Porque todavía hemos ignorado el propósito de Dios que hay adentro. No hemos sacado el propósito de Dios. No hemos manifestado lo que Dios tiene para nuestra vida. Aquella barca no se podía detener esa tempestad. Mire, cuando Jonás lo tiran de la barca, la tormenta se calma. Y así hay muchos de nosotros que a veces hay tormentas porque Dios quiere volverlos a alinear. Que saquemos el propósito que Él tiene en nosotros. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, mi amado hermano, que Dios nos está llamando, que Él quiere que nosotros seamos diferentes. Jonás, hasta que fue lanzado, ahí entendió que era Dios que lo estaba llamando. ¿Dónde estaba aquel profeta? En el vientre de un gran pez. ¿Por qué? Porque se le había olvidado que él no era un hombre común. Cuando Dios a usted lo marca, Dios lo va siguiendo. Dios iba siguiendo a Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás había un propósito y Jonás tuvo que hacer lo que Dios quiso, lo que Dios le había mandado hacer. ¿Por qué? Porque Jonás no era un hombre común. Y a veces nosotros pensamos que somos comunes. No, cuando Dios tiene un llamado, Dios a uno lo marca. Ahí. Hasta cuando Jonás volvió a hacer lo que Dios le dijo, la tormenta se quita. Hay tormentas que Dios le permite porque estamos desalineados. Nos hemos alejado del propósito como Jonás. Pero si volvemos, todo eso se calma. Cuando Jonás volvió al camino correcto, la tormenta se quitó. Porque esa era la razón por la cual había una tormenta. Porque Jonás estaba en desobediencia. Porque Jonás se había hecho un hombre común. Pero Dios no, hoy en esta noche Dios quiere que nosotros no seamos comunes. Porque mire, todos los hombres en la Biblia, Elías, Eliseo, cuando llegó el Espíritu Santo a su vida, nunca volvieron a hacer lo mismo. Nunca volvieron a hacer lo mismo. Fueron marcados, eran hombres que dejaban una huella donde sea que iban. Fueron hombres que fueron marcados por la presencia del Espíritu Santo. Fueron hombres que marcaron donde sea que iba. Mire, aún Jesús, 30 años Jesús viviendo, y la Biblia no dice que Jesús era famoso. La Biblia no dice que Jesús, mire, la gente ni conocía a Jesús cuando tenía 30 años. ¿Sabe cuándo la fama de Jesús extiende? Cuando se bautizó, cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Cuando el Espíritu Santo vino, dice la Biblia que el Espíritu lo lleva al desierto. Pero cuando viene del desierto, ¿sabe qué dice Lucas 4:14? Dice, vino en el poder del Espíritu y se difundió su fama. Jesús, mientras el Espíritu Santo no viene, es un hombre común, es un hombre normal, es un hombre, gloria sea al Señor, que en lo mismo, es un hombre simple en el aspecto, gloria sea al Señor, de que estaba en la rutina como carpintero. Cuando digo un hombre simple, me refiero no que vivía pecando como los demás, porque Jesús nunca pecó. Me refiero a que Jesús vivía en una rutina, trabajando con su padre José, haciendo carpintería. Pero cuando el Espíritu vino sobre Jesús, Jesús de ahí para allá, dice la Biblia, se extendió su fama. O sea, tener fama no es malo. Lo malo es que la fama nos dañe. Jesús era famoso. La Biblia dice que Jesús era famoso. ¿Sabe por qué? Porque sobre él estaba el Espíritu Santo. Jesús dejó de ser un hombre común hasta que el Espíritu Santo vino. Dice la Biblia que después de que vino del desierto, ¿sabe dónde se fue? Para el templo. Venía lleno del Espíritu Santo, pero él no se fue a jugar fútbol. Él no se fue a jugar allá para un cine, no. Se fue para el templo, se fue a leer los escritos del profeta Isaías y halló aquel pasaje que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque Jesús no fue el mismo cuando el Espíritu Santo vino sobre él. En ese mismo momento dice la Biblia que comenzó a levantar los paralíticos, comenzó a darle vista a los ciegos, comenzó a limpiar leprosos, comenzó a resucitar los muertos. ¿Por qué? Porque ya no era un hombre común. La unción, mi amado hermano, nos saca de lo simple y nos hace que ya no seamos los mismos. Jesús nunca fue el mismo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida, en ese mismo momento echó fuera a los demonios. Los demonios se atormentaban. ¿Por qué? Porque sobre él estaba la unción del Espíritu Santo. Y la unción, mi amado hermano, lo hizo ser diferente. La unción a Jesús lo hizo ser diferente. Jesús no fue el mismo
Jesús, mi amado hermano, nunca volvió a ser el mismo después de que el Espíritu Santo vino sobre su vida. Sobre los apóstoles, ninguno de los apóstoles también volvieron a hacer lo mismo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, Pedro no volvió a ser el mismo. En un mensaje se gana 3,000, en otro 5,000. Comienza a levantar los paralíticos. Tenía tanta unción que dice la Biblia que en su sombra, con su sombra, los enfermos se sanaban. Cuando la unción de Pedro pasaba cerca de los enfermos, los leprosos comenzaban a ser limpios, los paralíticos comenzaban a caminar. Mire, eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo. Nos levanta, nos mueve. Gloria sea al Señor. Eso es lo que hace el poder de Dios. Nos cambia de lugar. Todo lo que había, amén, gloria sea al Señor. Cuando Pedro caminaba, la enfermedad se iba. ¿Por qué? Porque Pedro ya no era un hombre común. Pedro, gloria sea al Señor, fue marcado. ¿Por qué? Porque ya no era un hombre simple. El Espíritu Santo a nosotros, amados hermanos, nos hace que no seamos simples. Una persona que no ha tenido una experiencia con Dios es una persona común. Por eso usted va a ver que todos los hombres que Dios llamó, los llamaba por su nombre. A Moisés le dijo: Moisés, Moisés. A Saulo le dijo: Saulo, ¿por qué me persigue? A cada hombre que Dios llamó, lo llamó por su nombre. A Pedro le dijo: yo te digo que tú eres Pedro. A Simón le dijo: ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Todos los hombres que usted mire en la Biblia, Dios los llamó por su nombre, para que entendieran quién era el Dios que los estaba llamando. Un Dios que los conocía. Un Dios, mi amado hermano, que los transformó. Los hombres eran transformados cuando la presencia del Espíritu Santo venía sobre ellos. Todos estos grandes hombres que usted mira en la Biblia fueron transformados de vivir una vida simple a una vida que no era normal, a una vida llena de Dios. Pedro no volvió a ser el mismo pescador, sino que era un hombre, gloria sea al Señor, que Dios lo usaba poderosamente. Esteban, lleno del Espíritu Santo, hacía grandes milagros, grandes prodigios. No era un hombre común. Felipe, lleno del Espíritu Santo, no era un hombre común. Pablo, todos estos grandes hombres de Dios no fueron los mismos. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. No fueron los mismos. Mi amado hermano, si hay algo que Dios quiere, es que nosotros no seamos los mismos. Que nosotros hoy entendamos que Dios no nos llamó a ser simples, como Moisés, invirtiéndole tiempo a algo que no vale la pena. Por eso Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Todo lo inicia Dios. Usted no puede descubrir lo que Dios tiene sin antes Dios no le da el inicio. Moisés, ¿qué tuvo que hacer Dios? Se le apareció en una zarza, le dio el inicio. Y mientras Moisés miró aquella zarza, caminó. Moisés pudo haber ignorado la zarza. He dicho: ok, es un juego normal, me voy. No, pero él dijo: no, voy a ver. Dios inició. ¿Cómo Moisés descubrió el propósito que Dios tenía? Cuando se acercó. Entonces el propósito de Dios, para que usted lo descubra, tiene que acercarse como Moisés. Si Moisés ignora esa zarza y él dice: no, me voy con las ovejas, él no se hubiera dado cuenta el llamado que Dios tenía para él. Dios lo había llamado a libertar a un pueblo, a hacer grandes señales en Egipto. Pero ¿sabe qué? ¿Hasta cuándo lo descubrió? Cuando se acercó donde estaba Dios. Por eso la Biblia dice en el Salmo 32:8, dice: te haré entender, te enseñaré en el camino que debes andar. Dios nos quiere enseñar. ¿Sabe por qué? Porque usted no entiende para qué Dios lo hizo. Por eso Dios dice: te haré entender. Pero ¿cómo entiendo? Acercándome donde está Dios. Cuando yo me acerco, Dios me va a enseñar: Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué quieres hacer conmigo? Porque si el propósito de Dios ya está hecho, ¿qué tengo que hacer yo? Acercarme. Porque si el propósito de Dios ya está hecho, yo lo que tengo que hacer es acercarme, descubrirlo, para qué Dios a mí me llamó. Entonces, entre más nosotros nos acercamos a Dios, más descubrimos por qué Dios nos llamó. Proverbios dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? El proverbista dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo me levante, hasta que yo tome una decisión, hasta que yo entienda que Dios tiene algo grande para mi vida. Le voy a decir algo: muchas veces nosotros vivimos una vida común porque no tenemos conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros venimos y salimos porque carecemos de conocimiento que Dios tiene con nosotros. Como Moisés. ¿Por qué usted cree que Moisés, Eliseo, Pedro, todos estos hombres invertían tiempo en lo que no habían nacido? Porque no tenían conocimiento para qué habían nacido en el mundo espiritual. No sabían. Entonces muchas veces nosotros estamos cómodos porque pensamos que solo ir y venir. Ir y venir, no.
Dios tiene algo más grande que eso. Dios no nos llamó no solo para tener un trabajo, no solo para tener un esposo, una familia. No, hay algo mucho más grande que eso, amado hermano. Hay un propósito de Dios que descubrir, como Moisés. Moisés no solo había nacido para tener hijos, para tener esposa, ovejas. No, había algo más grande. Aquí puede haber alguien que Dios lo está llamando como Moisés y no sabe. Pero ¿sabes qué? Necesitamos acercarnos de Dios y decirle: Señor, heme aquí, como dice Isaías, envíame a mí. Póngase de pie. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno. Para siempre son tus misericordias, Señor. Gracias, Padre amado, porque yo sé que tú eres bueno. Padre, bendice a cada hermano, Dios mío, que se hizo presente. Espíritu Santo, gracias. Ayúdanos, Señor amado, a no hacer lo mismo, Señor. Danos esa fuerza, Espíritu Santo. Que haya esa hambre por tu presencia, Señor. Señor, despierta esa hambre como Moisés, Dios mío, que anhelaba estar, Dios mío santo, en tu presencia. Porque es tu presencia la que nos transforma, Señor. Solamente en tu presencia somos transformados. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, gracias. Señor, gracias. Ayúdanos a no conformarnos, Señor. Padre de la gloria, que todos los que estamos aquí, Señor, no permita, Padre de la gloria, que nos conformemos, Señor. Tú tienes grandes cosas para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Padre, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú tienes un gran llamado, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo, a no conformarnos, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias. Bendice a cada hermano, Padre, que está aquí presente, Señor. Bendícelos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Guarda a cada hermano, a cada niño, Padre. Yo te pido que los bendiga, Señor. Revélales ese propósito que tú tienes en ellos, Padre de la gloria. Que ellos entiendan, Señor, que no somos, Padre Santo de la gloria, un error. Que no estamos aquí solo por estar, Señor. Estamos, Dios mío santo, para un propósito en esta tierra, Señor. Espíritu Santo, ayúdalo. Ábrele el entendimiento a cada uno de mis hermanos, Señor. Tu palabra dice que tu pueblo perece porque le falta conocimiento, Señor amado. Pero yo he hablado tu palabra conforme, Dios mío, al anhelo, al deseo que tú has tenido para cada uno de ellos. Espíritu Santo, que haya alguien, Padre, a lo mejor uno o dos, Padre de la gloria, que esta palabra le haya caído en su corazón y entienda que Dios lo está llamando. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aquí hay gente que Dios tiene grandes llamados con ellos. Aquí hay gente que Dios tiene grandes llamados con ellos. Amado hermano, dígale al Señor: Señor, yo quiero buscarte más. Ayúdame, ayúdame. Dígale: Señor, ayúdame. Aquí hay gente que Dios tiene llamados con ellos. No se conforme, amado hermano. Dios tiene más. Dios tiene más. Dios tiene más. No se conforme con lo que has experimentado hoy. No, siga anhelando más. Dios te puede usar más. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Solo anhélalo, deséalo. Dile: Señor, yo quiero conocerte más como Moisés. Moisés tenía hambre por Dios. Le dijo: Señor, muéstrame tu gloria, dame tu presencia. Moisés era insaciable. Dios busca personas insaciables como Moisés, que diga: Señor, yo quiero más, yo quiero más. Ya quiero terminar con esta rutina, quiero terminar de ir y venir. No, Dios tiene más, amado hermano. Él es tan grande que Él tiene cosas grandes para nosotros. Él tiene cosas grandes para cada uno de los que estamos aquí. No nos conformemos, amado hermano. No nos conformemos. Gloria sea al Señor. Hoy, Dios, aquí hay gente que le dice: no te conformes, no te conformes con lo mismo, búscame más. Aquí hay gente que yo veo que tienen grandes llamados, grandes potenciales, que si ustedes se miraran en el mundo espiritual, la capacidad, cómo Dios lo pudiera usar, mi amado hermano, le aseguro que estarían buscándole. Le aseguro que estaría buscándole. Jeremías se menospreciaba porque no sabía quién era en el mundo espiritual. Dios le dijo: tú eres como una columna de hierro, como muro de bronce. Mi amado hermano, aquí hay gente con grandes llamados. Hoy Dios te dice: yo tengo grandes llamados para tu vida. Búscame, búscame, no te conformes. Aquí hay gente con grandes llamados. Aquí hay gente con grandes llamados, amado hermano. Si buscara a Dios, se diera cuenta cómo Dios lo usaría. Aquí hay gente con grandes llamados. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo administra. No nos conformemos, amado hermano. No te conformes, amado hermana. Amado hermano, no te conformes. Hoy Dios te está diciendo que Él tiene más. Tiene más. Él te puede usar más. Él puede usarte más. Él quiere darte más. Él quiere darte más. Él va a provocar un hambre en tu corazón y en tu mente para que le busques. Aquí hay gente que Dios tiene grandes cosas. Hoy Dios te dice que le busques más. Él va a derramar su espíritu. Él va a derramar su espíritu.
Oh Espíritu Santo, gracias. Llena Espíritu Santo a cada hermano en el nombre de Jesús, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, Padre de la gloria, ayúdalo, Dios mío. Padre de la gloria, que no se conforme, Dios mío. Cada día más, Espíritu Santo, que te busque, Señor amado. Espíritu Santo de la gloria, Espíritu Santo, ayúdalo, Dios mío. Despierta hambre más y más por tu presencia, Señor. Espíritu Santo, bendícelo, Dios mío. Bendícelo, Espíritu Santo, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendícelos, Padre, que no nos conformemos, Señor. Su palabra dice que Él nos da del Espíritu por medida. Amado hermano, la falta de conocimiento. Aquí hay gente que se está conformando cuando Dios tiene cosas grandes. No te conformes. El poco entendimiento te lleva a que te conformes, pero cuando tú entiendes que Él tiene más. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Quiero hacer una oración por los que están en las cámaras. Si usted que está en las cámaras quiere aceptar a Cristo, dígale: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre y reconozco que tú muriste en una cruz del Calvario. Gracias, Señor. Padre, gracias. Te adoramos, Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, porque en tus manos estamos, Señor. Padre, que esta palabra haya caído en aquel que la necesita, Padre. Porque si es por una persona que tú hablaste, Señor, Padre de la gloria, nada está perdido, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tu presencia es para aquel que la anhela, para aquel que la necesita. Espíritu Santo, gracias. Oh sí, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Donde sea que usted está, amado hermano, dígale gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor amado. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Gloria sea al Señor.